but I guarantee he was going to work tomorrow. Good morning, Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. We're happy that you're joining us. Felices de que estén con nosotros. We were just having a wonderful time sharing about the baptism service we had yesterday. Hemos tenido un tiempo grandioso compartiendo con ustedes lo que sucedió en el bautismo de ayer, Where God did many, many miracles. donde Dios hizo muchos We milagros. baptized about 15 people. Se bautizaron alrededor de 15 personas. People that were there just to be with their family members decided to get baptized. Muchos de los que fueron para estar con sus familias se decidieron bautizar. We had a Bible study on the beach there. Tuvimos un estudio bíblico en la playa. That's how Jesus used to give Bible studies. Así era que Jesús hacía los estudios bíblicos On the shores of the Sea of Galilee. en las orillas del mar de Galilea. So it was a very biblical event. Fue un evento bien bíblico And God was glorified. y Dios fue glorificado. And the food was delicious. Y la comida estuvo deliciosa. We invite you also today to stay and have a bite to eat with us after the service. Les invitamos también que comparta con nosotros una comidita después del servicio. We're the only church that has Chick-fil-A on a Sunday. Nosotros somos la única iglesia que tiene Chick-fil-A un domingo. Amen. So we can boast about that. Podemos alardear de eso. Thank you for Pastor Ajo. Le damos gracias al pastorajo. He has a Chick-fil-A connection. Tiene una conexión en Chick-fil-A. And that's what everything is based on relationships. Todo está basado en las relaciones. Relationships with other people. Las relaciones con las demás personas. Even our salvation Aún nuestra is salvación based on our relationship with Jesus está Christ. determinada por la relación que tenemos con Jesucristo. And that's why the devil is always trying to separate people. Por eso el diablo siempre quiere separar a la He gente, tries to break up families. quiere separar las He familias tries to break up churches. y quiere separar la He iglesia. wants us to stop participating Quiere que dejemos de participar with our families and with our church. con nuestras familias y nuestra iglesia. You know, I have a big family. I have 7 children. Ustedes saben que yo tengo una familia bien grande, tengo 7 hijos And I always make the effort y siempre hago el esfuerzo to make sure I'm in my children's lives. de asegurarme que estoy en la vida de mis hijos. They're living their own life. Ellos están viviendo sus propias vidas, They're serving God están sirviendo a in Dios different places around the country. en lugares diferentes del país, In California, Nebraska, en California, en Nebraska, Fort Lauderdale. en Fort Lauderdale. But I make sure that on weekends we're eating together Pero me aseguro que los fines de semana estemos comiendo juntos, because God wants the families to stay in touch. porque Dios quiere que la familia siempre esté reunida. And it's hard to do with children Y es difícil hacerlo cuando los hijos, because they have opinions, they have philosophies, porque tienen opiniones y filosofías, and even if they love Jesus, y aún si aman a Jesús, they make wrong decisions. toman malas decisiones. But if we're not part of their life, Pero si no somos parte de sus vidas, it's hard for them to get an idea of what God's plan is. es difícil para ellos entender cuál es el plan de Dios. So if we maintain those relationships, Si mantenemos esas relaciones, they will ask questions. harán preguntas They will ask for advice. y van a pedir consejo. And so it's a blessing when we live in family. Es una bendición cuando vivimos en familia, But it's also a blessing when we live in the body of Christ. pero también es una bendición cuando estamos en el cuerpo de Cristo. This is God's extended family for us. Esta es la familia extendida de Dios. And so God wants to cement us and get us to be more part of his family. Dios quiere cimentarnos que seamos más parte de su familia. And this is one of the purposes of baptism. Y este es uno de los propósitos del bautismo. We don't want people to get wet. No queremos que la gente se moje. We want people to become part of the body of Christ. Queremos que las personas sean parte del cuerpo de And Cristo. baptism is one of the steps to become part of the body of Christ. Y el bautismo es solamente un paso para convertirnos en parte de la familia de Cristo. Don't think it's just a religious activity. No es una actividad religiosa, no piense así. It's God's purpose for your life. Es el propósito de Dios para su vida. The Bible says that the Pharisees would not go to be baptized, Dice la palabra que los fariseos no iban a bautizar and they rejected the purposes of God. y rechazaron los propósitos de Dios. So baptism is one of God's purpose. Entonces el bautismo es uno de los propósitos de And Dios. those who put it off or don't do it Y aquellos que no lo hacen are rejecting God's purpose. están rechazando el propósito de Dios. So Jesus himself, Jesús mismo, who is the Son of God, que es el Hijo de Dios, who had no sin, que no tuvo pecado, the Bible says he had to learn obedience. dice la Biblia que él tuvo que aprender obediencia. How many know Jesus needed to learn obedience? ¿Cuántos saben que Jesús tuvo que aprender obediencia? How did he do it? ¿Cómo lo hizo?
How did God teach his son obedience? ¿Cómo le enseñó Dios a su propio hijo obediencia? That's what we're going to talk about today. De eso vamos a hablar hoy. But the Bible says it was through suffering. Dice la Biblia que fue a través del sufrimiento. So I know there are many Christians that are suffering today, Sé que hay muchos cristianos sufriendo hoy and they're good people, y son gente buena and they love God y aman a Dios because God is trying to teach them and train them. porque quiere enseñarlos y entrenarlos. So I hope that next time we plan a baptism, Así que espero que la próxima vez que planemos un bautismo we won't have to remind you. no vamos a tener que You recordarles. don't have to call Otto to ask him when it was. No hay que llamar a Otto para preguntarle cuándo es. Just like many of us know that England plays Argentina on Wednesday night Como todos nosotros sabemos que Inglaterra va a jugar con Argentina el miércoles because it's an important game for you. porque es un juego importante You para will know ustedes. that the day of your baptism is an important day for you. Usted también sabrá que el día del bautismo es un día importante para How many usted. say amen? ¿Cuántos dicen Give amén? God a clap offering this Déganle un morning. Amen. aplauso al Señor. Let's say a word of prayer. Oremos. Father, today we thank you. Padre, este día te damos gracias. We pray that as we open your word, Te pedimos que así que abrimos tu palabra, that you would open our hearts, tú abras nuestros corazones that we would receive everything that you have for us, y que podamos recibir todo lo que tú tienes para that your nosotros, word today will change us que tu palabra nos cambie and make us how you want us to be. y nos haga conforme a lo que tú quieres que nosotros Jesus' name we seamos. pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén Amen. y amén. Amen. Praise God. Today's message is called Limping Home. El mensaje de hoy se llama Cojeando al cielo. I want to bring some crutches, Quiero traer algunos muletos and I like to do illustrations y and me show gusta people. hacer ilustración y enseñarle a la gente. But I forgot, and I don't know if I have any crutches in my house. Se me olvidaron las muletas en la casa, no estoy seguro si tengo alguna, But I want you to think about something this morning. pero quiero que piensen en algo esta mañana. There's a scripture in the Bible. Hay una escritura en la Biblia. We're going to read Malachi chapter 1, Vamos a leer en Malaquías capítulo 1, chapter 1, verses 2 and 3. versículo 2 y 3. And these verses that we're going to read have puzzled Christians for generations. Estos versículos que vamos a leer ha intrigado a los cristianos por generaciones. And when I read these verses, I was also troubled. Y yo también cuando lo leí estaba un poco confundido. Sometimes God allows us to be troubled, A veces el Señor nos permite que estemos confundidos atribulados. o atribulados. It unsettled me. Me inquietó. Me inquietó. Have you ever read something in the Bible that unsettled you? ¿Alguna vez ha leído algo que lo ha inquietado? And you're like, that doesn't sound normal. Y usted piensa, esto no suena normal. Maybe you've heard a sermon Tal vez escuchó un sermón and it troubled you. y le inquietó. Sometimes it's because God is speaking to you Muchas veces es porque Dios le está hablando and it unsettles you. y te inquieta. But the devil is also speaking. Pero el diablo también habla. And many times what the devil says is pleasant. Y muchas veces lo que el diablo dice trae placer. It's what you want to hear. Es lo que queremos oír. So you have to be careful about feelings. Tenemos que tener cuidado con los sentimientos. Feelings many times will take us in the wrong direction. Los sentimientos a veces nos llevan a lugares equivocados It will make us think the wrong y thing. nos ayuda a pensar de una manera equivocada. Paul said this, Pablo dijo esto. if I knew any man according to the flesh, Si yo conociera algún hombre de acuerdo a la carne, I no longer know him. ya no lo conozco. So carnal relationships can take us in the wrong direction. Entonces las relaciones carnales o en la carne nos pueden llevar a lugares equivocados. Human sentimentalism, El sentimiento humano which may appear like something good and organic, que pareciera como algo bueno, orgánico, can be the worst enemy to God's purpose for your life. puede ser el peor enemigo para el propósito de Dios en su vida. Paul said, if I knew Jesus Christ Pablo dijo, si yo conociera a Jesucristo according to the flesh, de acuerdo a la carne, then I no longer know him. entonces ya no lo conozco. That's unsettling, Eso es inquietante, but it's important. pero es importante. Because Paul would be living in a place for 2 or 3 years. Porque Pablo vivía en algunos lugares por 2 o 3 años, He would start a church, empezaba una iglesia, appoint elders. él ponía a los ancianos, He would disciple people. él discipulaba a la He gente, would marry them and bury them. él los casaba y también los enterraba. He was a spiritual father. Él era un padre espiritual. Then the Holy Spirit would speak to him. Entonces el Espíritu Santo le hablaba And he would say, I must leave. y él decía, me tengo que ir. And that
that made people sad. Y eso hacía que la gente se pusiera triste. No, 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 don't leave. no te vayas. You're our spiritual father. Tú eres nuestro Padre espiritual. And he responded, no, I have to be obedient. Entonces Pablo respondía, no, tengo que ser obediente, But be careful, pero ten cuidado, because when I leave, wolves are going to come. porque cuando yo me vaya, los lobos van a llegar. And he will leave. Y él se iba, Let the wolves come. deje que los lobos lleguen. But he had to be obedient. Pero él tenía que ser obediente. Jesus had a meeting with his board of directors, Jesús tuvo una reunión con sus discípulos and he was telling them that the time is coming. y le dijo, el tiempo ha llegado, I'm going to be arrested, voy a ser arrestado and I'm going to be crucified. y voy a ser crucificado. And one of the apostles that loved him, St. Peter, Y uno de los apóstoles que lo amaba, who had San Pedro, tremendous revelation. él tenía tremenda revelación. As a matter of fact, he had more revelation than many of the other apostles. Hablando la realidad, él tenía más revelación que los demás apóstoles. St. Peter, San Pedro, he said, Lord, may it never be. él dijo, que cosa alguna no te acontezca. We're not going to let them arrest you. No vamos a dejar que te arresten. We're going to fight for you. Vamos a pelear por ti. We're going to defend you. Te vamos a defender. And Jesus turned around Y Jesús se volteó and said, get behind me, Satan. y dijo, ponte detrás de mí, Satanás. The devil will use human sentimentalism El diablo usa el sentimiento humano to work against God's purposes for your life. para trabajar en contra del propósito de Dios en tu vida. So today's message is called Limping Home. El mensaje de hoy se llama Cojeando al And cielo. we're going to read Malachi chapter 1, Y vamos a leer en Malaquías capítulo 1, verses 2 and 3. versículos 2 y 3. And it says, this is God speaking, I have loved you, says the Lord, but you say, how have you loved us? Versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Was Esau not Jacob's brother, declares the Lord? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Yet I have loved Jacob, but I have hated Esau. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. And I have made his mountains a desolation and given his inheritance to the jackals of the wilderness. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. I read this when I was a new Christian, Leí esto cuando era un nuevo creyente and I was shocked y estaba en shock because these boys were twins. porque estos muchachos eran mellizos o gemelos. They were born of the same mother. Ellos nacieron de la misma They madre, had the same father. tenían el mismo They padre, served the same God. servían al mismo Dios. And yet I had to rub my eyes. Pero yo tuve que estrujarme los ojos. I have loved Jacob and I have hated Esau. ¿No he amado yo a Jacob y odiado a Esaú? God said this. Dios dijo esto. So as we read this, it raises a question. Entonces, leyendo esto, me hago una pregunta. How did God demonstrate his love toward Jacob? ¿Cómo fue que Dios demostró su amor a Jacob? How did God demonstrate his hatred to Esau? ¿Y cómo fue que él demostró su odio a Esaú? And the answer teaches us something deep about the heart of God. Y la respuesta nos enseña algo profundo acerca del corazón de Dios. We're not going to go over and read everything, but when we examine the life of Esau, No vamos a leer todo, pero cuando examinamos la vida de Esaú, we see that God blessed him materially. podemos ver que Dios lo bendijo materialmente. He became a wealthy man. Él se convirtió en una persona muy adinerada. He became powerful. Él era poderoso. He became the father of a great nation. Él era padre de una gran nación. And God fulfilled all of his promises to Esau. Y Dios cumplió con todas sus promesas a la cual hizo a Esaú. Yet there's something that God never did for Esau. Pero hubo una cosa que Dios nunca hizo para Esaú. He never disciplined him. Nunca lo disciplinó. He never interrupted his plans. Nunca interrumpió sus planes. He never broke him. Nunca lo quebrantó. Never transformed him. Nunca lo transformó. God just let Esau be Esau. Él dejó que Esaú fuera Esaú. And that's one of the most frightening things that we read
in the Bible. Y esa es una de las cosas que más dan miedo en la Biblia. That God will actually let somebody do whatever they want. Que Dios deje que alguien haga lo que le dé la gana. It should scare us. Debe darnos miedo. Now, when you compare that with his brother Jacob, Pero ahora si lo comparan con su hermano Jacob, Jacob's entire life, he was wrestling with God. la vida entera de Jacob fue una lucha con Dios. God refused to let Jacob be Jacob. A Dios no le permitió a Jacob ser Jacob. Jacob was a deceiver. Jacobo fue un engañador, He was manipulative. era manipulador, He trusted his own wisdom. él confiaba en su propia sabiduría. And yet, this is what God said. Y esto fue lo que Dios dijo. You are mine because you are mine. Tú eres mío porque eres mío. And I refuse to leave you the way that you are. Y no te voy a dejar como tú eres. So every trial, Y cada prueba, every disappointment, cada desilusión, every betrayal, cada traición, every broken dream in his life todo sueño quebrado en su vida, was God, the hand of God dealing with Jacob. era la mano de Dios obrando en Jacob. At the end of his life, when Jacob returned to the promised land, Al final de la vida de Jacob, cuando regresó a la tierra prometida, he entered limping. él entró cojeando. And his limp was evidence that God had won. Y el cojear era evidencia de que Dios había ganado. God changed his name from Jacob to Israel. Entonces Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. The deceiver became a prince El engañador se convirtió en un príncipe. because God loved Jacob too much to leave him unchanged. Porque Dios amó tanto a Jacob que no le permitió quedarse como él estaba. Brian came in a little bit late to the service today, Brian llegó un poco tarde hoy al servicio and I said, I'm glad you're here y pues le dije, estoy feliz de que estás aquí because I'm going to mention you in the sermon. porque voy a mencionarte en el I don't servicio. want him to think that I'm speaking behind his back. No quiero que crea que estoy hablando detrás de él. But I remember a couple of years back, Recuerdo algunos años atrás the great joy that we experienced at a men's retreat el gran gozo que recibimos en un retiro de hombres when Brian decided to attend and take his two sons, cuando Brian decidió ir y llevar a sus dos hijos and all three of them got baptized together. y los tres se bautizaron juntos. They were crying. Estaban It llorando. was the restoration of a family. Era la restauración de una All the familia. men that were there, we were crying with them. Todos los hombres ahí estábamos llorando con ellos. The pictures that we have of that day are still fresh in our minds. Aún los recuerdos de ese día están frescos en nuestra memoria, But there was one sadness pero había algo triste because out of his three children, Po- two of them were there. porque de sus tres hijos solamente dos estaban ahí. His daughter Kat was not there, she was living somewhere else. Su hija Kat no estaba ahí, estaba viviendo en otro lugar, But she was baptized yesterday. pero fue bautizada ayer. And if I know anything about Brian's testimony Y si sé algo del testimonio de Brian, from the day that he arrived in this church, desde el día que él llegó a esta iglesia, is that he feels like Jacob. es que él se siente como Jacob. God has been dealing with that man's life, Dios ha estado tratando con la vida de ese hombre, but it's the love of God. pero es el amor de Dios. At one point yesterday in the baptism, En un punto en el bautismo de ayer, Brian was walking, Brian estaba caminando and I saw him limping. y lo vi cojeando. And this was my inspiration. Your limp was my Y inspiration. esta fue mi inspiración. El cojear de él fue mi inspiración. He was in pain. Él estaba con dolor, He didn't have a car. no tenía carro. He had to take an Uber to go all the way to Key Él Biscayne tuvo que coger un Uber hasta Key Biscayne with his daughter. con su hija. But it was the day of his daughter's baptism. Pero era el día del bautismo de su hija. He was in pain, Él estaba con dolor, but he was going to make sure that she made it. pero él se aseguró de que ella llegara. And you can put the video up there. Ustedes pueden poner el video ahí arriba. You see her in the video. La pueden ver en el video.
Because he's paying a price porque Él está pagando el precio to do the will of God. para hacer la voluntad de Dios. If you want God's perfect will for your life, Si usted quiere la voluntad perfecta de Dios en su vida, it's going to cost you. le va a costar. Salvation is free. La salvación es But if you gratis, want the greater things of God, pero si quiere las cosas grandes de Dios, you're gonna be wrestling with God. usted va a tener que luchar con Dios. You're not going to want to suffer that. Usted va a querer sufrir You're going eso. to complain. Usted se va a quejar. You're going to end up limping. Usted va a salir cojeando In pain. con dolor. But God is going to win in your Pero life. Dios va a ganar en su vida. God is going to win in your Dios life. va a ganar en su vida. That's her right there. Esa es ella ahí. Nobody knows the price. Nadie sabe el precio. She thought it was her own decision. Ella pensó que era su propia decisión. Oh, let me make my father happy. Déjeme hacer a mi papá feliz. I love Pastor Raul. Yo amo al pastor Raúl. I'll get baptized. Me voy a She bautizar. has no idea the Ella no tiene spiritual battle La that has bat- been taking place La for the last batalla 3 espiritual years. que ha estado sucediendo por los últimos 3 años. Prayer, Oración, tears, lágrimas, deliverance, liberación, so that this day para que este día would happen. sucediera. And he has paid a price Y Él ha pagado el precio because he says, I know God has a good plan for my family. porque Él dice, yo sé que Dios tiene un gran plan para mi familia. And God said, good, Y Dios dice, bien, let me start dealing with you. déjeme empezar a tratar contigo. He's still limping. Él todavía está cojeando. And so I want to make a couple of points about God's purpose. Quiero hacer algunos puntos acerca del propósito de Dios. Number one, Número 1, God's purpose has nothing to do with your comfort. el propósito de Dios no tiene nada que ver con su comodidad. And that flies against the modern Christianity that we see on television. Y eso va en contra de la cristianidad que estamos viendo en la televisión moderna de hoy, That teaches that God's highest goal for your life is prosperity, que enseña que el gol principal de Dios es su prosperidad, success, el éxito, good health, buena salud, personal fulfillment. la llenura personal. But the Bible teaches something different. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. In Romans chapter 8 and verse 28, Romanos capítulo 8, 28. we all know this verse. Todos conocemos este versículo. We know that God causes all things to work together for good for those who love God, Dios habla de que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios to those who are called according to his purpose. y aquellos que son llamados conforme a su propósito. For those who he foreknew, Porque a los que antes conoció, he also predestined también los predestinó to become conformed to the image of his Son, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, so that he will be the firstborn among many brothers and para sisters. que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y hermanas. Now, the word good that he uses here, Y la palabra bueno que Él usa aquí, God causes all things to work for the good, el Señor usa todas las cosas para que obren para bien, is not referring to your comfort, no se refiere a su comodidad, doesn't refer to your wealth. no tiene nada que ver con su prosperidad. Good does not mean an easy life. Bueno no quiere decir una vida fácil. It's defined in verse 29. Se define en el versículo 29. Good is conforming us to the image of Christ. Bueno quiere decir conforme a la imagen de Cristo. That's his purpose. Ese es su propósito. This is how all things, good and bad, can bring us to that. Eso es como las cosas buenas y malas nos llevan ahí. Everything that God allows in your life, Todo lo que Dios permite en sus vidas, every victory, cada victoria, every trial, toda crisis, every disappointment, toda disgusto, every delay. cada retraso. How many think God is slow? ¿Cuántos saben que Dios es ¿Cuánto lento? piensan? ¿Cuántos piensan que Dios es lento? We pray Oramos and God, when? y le decimos, ¿cuándo Dios? ¿Cuándo? But every delay Pero cada retraso from God, de Dios, every correction cada from God corrección de Dios is working to something good. está obrando para algo bueno. It's working
to his eternal purpose, a su eterno propósito, which is to make us like his son, Jesus Christ. que es hacernos conforme a la imagen de Cristo Jesús. The second thing I want to tell you about God's purpose Lo segundo que quiero hablarles del propósito de Dios, is that being made conformed to the image of Christ, siendo conforme a la imagen de Cristo, siendo hecho conforme a la imagen de Cristo, is an analogy about the bride of Christ. es una analogía de la novia de Cristo. Many Christians think salvation is the end result, the final destination, Muchos cristianos creen que la salvación es el destino final, but it's not. pero no lo es. Salvation is just the doorway. La salvación es solamente la puerta, But God is preparing a bride. pero Dios está preparando una In novia. Ephesians chapter 5, En Efesios capítulo 5, verse 25, versículo 25, Ephesians 5:25, Efesios 5:25, husbands, love your wives, dice, esposos, esposos, amar a sus esposas, just as Christ loved the church así como Cristo amó a la iglesia and gave himself for her, y se entregó a sí mismo that por he ella might sanctify her, para santificarla, cleansing her by the washing of the water with the word, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, that he might present her to himself a fin de presentársela a sí mismo, in all her glory, una iglesia gloriosa, without spot or wrinkle, que no tuviese mancha ni that arruga, she should be holy and blameless. sino que fuese santa y sin mancha. Did you notice the words there? ¿Pueden darse cuenta de las palabras aquí? Holy, Santa, without spot, sin mancha, without wrinkle, sin arruga, blameless. sin culpa. And that's exactly what Romans 8 is talking about. Y eso es lo que Romanos 8 está hablando. It's not two different things that God is doing. No son dos cosas diferentes que Dios está hablando. There are two different examples of the same thing that God is doing. Son dos ejemplos diferentes de la misma cosa que Dios está Making haciendo. us like Jesus, Haciéndonos como Cristo becoming his bride. y también haciéndonos su novia. God is not just interested in filling heaven with people. Dios no está interesado en llenar el cielo con gente. He's preparing a bride for his son. Él está preparando una novia para su hijo. And it's important to understand Es what im- that means. Y es importante entender lo que esto When significa. we read in the New Testament Cuando leemos en el Nuevo Testamento that the goal is being made conformed to the image of Christ, que la meta es ser conforme a la imagen de Cristo or becoming the bride of Christ, o ser la novia de Cristo, the end result, the destination is the same. el destino es el mismo. But here's a third thing that I want to tell you Pero esto es una tercera cosa que quiero hablarles about the purpose of God in your life. del propósito de Dios en su vida. God is more concerned about your character than your comforts. Dios está más interesado en su carácter que en su comodidad. Listen to this promise that he made Escuchen esta promesa que él hizo. in Ezekiel chapter 36 Ezequiel capítulo 36, and verse 25. 25. Ezekiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. 36, 25. 36, 25. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. I will give you a new heart and a new spirit within you. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de I vosotros. will remove the heart of stone from your flesh, Y quitaré de vuestra carne el corazón de and I piedra will give you a heart of flesh. y os daré un corazón de And carne. I will put my spirit within you Y pondré dentro de vosotros mi espíritu and bring it about Y that haré- when you walk in my statutes, y haré que andéis en mis or estatutos you will walk in my statutes, y guardéis mis preceptos and careful to follow my ordinances. y lo pongáis por obra. God is going to give you a new heart. Dios te va a dar un nuevo corazón. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? He's taking the hard heart Él está sacando el corazón de piedra and giving you a tender heart y dándote un corazón más suave that feels what he feels. que sienta lo que Él siente. And he says he's not going to give you commandments on tablets of stone, Ya Él no te va a dar los mandamientos en unas piedras, go- en unas tablas de piedra, but he's going to give you a new heart
sino que te va a dar un nuevo corazón and He's going to put His Spirit within us, y va a poner el Espíritu dentro de su nosotros, Espíritu, su Espíritu and dentro He's de going to give you nosotros, a new spirit, y te va a dar un nuevo espíritu and He will cause you to walk in His ways. y te va a llamar a caminar en su camino. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Have you ever had a desire on Sunday morning to go to the beach? ¿Alguna vez le ha dado deseo de un domingo irse para la playa? Oh, it's a beautiful day. Es un día precioso. Sunshine. El sol está brillando. I'm going to the beach with my family. Voy a la playa con mi familia. But have you ever felt moved to go to the house of God? ¿Pero alguna vez se ha motivado a ir a la casa de Dios? If the answer is yes, Si la respuesta es sí, it means that God has given you a new heart already. dice, eso significa que Dios ya ha puesto un corazón de carne. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? When we want to do the will of God, Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, it's because God is causing us to walk in His es ways. porque Dios está provocando que caminemos en su When camino. we have a new heart from God, Cuando tenemos un corazón nuevo de Dios, He will cause us to be obedient to Él Him. hace que seamos obedientes a Él. That's what the new heart does. Eso es lo que el nuevo corazón hace. So here's what the Father wants to do. Eso es lo que el Padre quiere hacer. He wants to cleanse us. Él quiere limpiarnos. He wants to remove idols. Él quiere quitar ídolos. An idol is anything that is more important in your life than God. Un ídolo es cualquier cosa que es más importante que Dios. If the Argentinian soccer team is more important than God, Si el juego de Argentina es más importante que Dios, God will make Argentina lose. entonces Dios va a hacer que Argentina pierda. If shopping is more important, Si ir de compras es más importante, if your work or money is more important, si su trabajo o dinero es más importante, if your relationships are more important than God, si sus relaciones son más importantes que Dios, God will take those away too. Dios se lleva eso también. He changes our hearts. Él cambia nuestro corazón. He produces obedience in us. Él produce obediencia en It's nosotros. not just about forgiveness of sin. Eso no se trata solamente de perdón de pecados. He's describing a transformation in our lives. Él está describiendo una transformación en nuestras Because vidas. God refuses to let His children go unchanged. Porque Dios no deja a sus hijos sin cambio. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? I want to tell you another point. Le voy a decir otro punto. Your gifting is not your calling. Su don no es su llamado. I'll say it again. Lo voy a decir de nuevo. Your gifting Su don is not your calling. no es su llamado. One of the greatest misunderstandings in the church today Uno de los entendidos más grandes en la iglesia hoy en día is confusing gifting with calling. es confundir el don con el llamado. You can use your gift. Usted puede usar su don. You know, everybody here has a gift. Todos aquí tienen dones. A gift is something that contributes to blessing the church. El don es algo que contribuye a bendecir la iglesia. It's not just preaching, No es solamente predicar, it's also serving. es también servir. It could be playing the piano like Puede Eric. ser tocar el piano como Eric. It could be cleaning the bathrooms. Puede ser limpiar los baños. It's also giving. Es también dar. These are all gifts that bless the body of Christ. Estos son todos dones que bendicen el cuerpo de Cristo. God will use your gift, Dios usa sus dones, but your gift is not what God is interested in. pero el don no es algo que Dios está interesado. You have to be faithful in your gifting. Usted tiene que ser fiel en el don, You have to be obedient in your gifting. también tiene que ser obediente con el don, But your gifting, that thing that you do that blesses the body of Christ, pero su don que está bendiciendo el cuerpo de Cristo, is not your destiny. ese no es su destino. And we see that in the life of David. Y lo vemos en la vida de How many David. know what King David's gift was? ¿Cuántos saben cuál era el don del rey David? What was his gifting? ¿Cuál fue su don? Nobody knows? You don't read ¿Nadie your Bible? sabe? ¿Ustedes no leen sus Biblias? He was a musician. Él era un músico. What an anointing. ¡Qué unción! He was a gifted musician. Él era un músico ungido, But God was calling him to the throne. pero Dios lo estaba llamando al trono. He played the harp, Él tocaba el arpa and he was so anointed y él estaba tan ungido
that it opened the doors of the palace. que se le abrieron las puertas del palacio. In 1 Samuel chapter 16, En Primera de Samuel capítulo 16, 1 Samuel 16, Primera de Samuel 16, verse 23. versículo 23. So it came about when an evil spirit from God came to Saul, David would take the harp and play it with his hand. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba. How many are confused already? ¿Cuántos están confundidos? This is another one of these verses Este es uno de esos versículos that are hard to understand que son difíciles de entender, because God has to open up our eyes porque Dios tiene que abrir nuestros ojos to discern the purposes of God. para poder discernir los propósitos de Dios. God sent an evil spirit. Dios envió un espíritu malo. Listen to me today. Escúchenme hoy. Not everything that looks negative is from the devil. No todo lo que se ve negativo viene del diablo. When Jacob was limping, Cuando Jacob cojeaba, I'm sure many people said he must be in sin. estoy seguro que muchos dijeron, ese debe estar en pecado. Look what he suffered. Mira lo que sufrió. Or maybe some people say, well, that was the devil that did that to you Tal vez otros decían, eso fue el diablo que te hizo eso, because you're not doing the will of God. porque tú no estás haciendo la voluntad de Dios. He was wrestling with God. Y él estaba luchando con Dios. An evil spirit sent from the Lord. Un espíritu malo enviado por Dios. The devil cannot touch any one of us. El diablo no puede tocar a ninguno de nosotros. Not even an evil spirit can mess with us Ni siquiera un espíritu malo puede hacernos daño, unless the one who has all authority gives them permission. a menos de que el que tiene toda la autoridad le da permiso. I mean, we are safe in the hands of God. Nosotros estamos a salvo en las manos de But Dios. when you feel an attack, Cuando usted siente un ataque, you don't have to be afraid. no tiene que tener Don't miedo. worry whether it's from the devil or from God. No le importe si es del diablo o si es de Dios. God is on the throne. Dios está en el He trono. is sovereign over your life. Él es soberano sobre su He vida. is in control. Él está en We don't control. have to run. No tenemos que We don't have to correr. cast out the devil. No tenemos que We reprender al just have diablo. to trust in the Lord. Solamente tenemos que confiar en el That all Señor. things will work for good, Y todas las cosas obrarán para bien, even if I don't like it. aun si no me gustan. And so when that spirit tormented King Saul, Entonces, cuando ese espíritu estaba atormentando al rey Saúl, they would call for David, ellos llamaban a David and he would play the harp, y David tocaba el arpa and he would worship God. y él adoraba a Dios. How many feel the presence of God when we worship? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios cuando estamos adorando? Then come to church early. Entonces llegue temprano a la iglesia. Sometimes the most important part of the service A veces la parte más importante del is servicio not the sermon, no es el sermón, it's the worship. es la When the adoración. presence of God comes, Cuando desciende la presencia de and there's Dios healing, y hay sanidad and there's deliverance, y hay liberación and God is touching people's y lives. Dios está tocando la vida de las personas. David would play the harp, David tocaba el arpa and it says the king will be refreshed and be well. y dice que el rey entonces estaba bien And the evil spirit will leave him. y el espíritu malo lo dejaba. Sometimes God lets you be unhappy. A veces Dios te permite estar infeliz. God will allow you to be tormented Dios permite que te atormenten. because sometimes he'll send a spirit of torment. Porque a veces envía un espíritu de tormento, But the purpose is to bring you to himself pero el propósito es atraerte a Él so you mismo can seek him, para que usted lo pueda buscar, so that you can feel the power and the presence of God in your life. para que pueda sentir el poder y la presencia de Dios en sus vidas. So David's gift was music, Entonces el don de David era la música and that gift brought him to King Saul. y ese don lo llevó al rey Saúl. Your gifting will take you to important places. Sus dones lo puede llevar a lugares importantes. It brought David to the palace. Llevó a David al palacio, But his calling was not to be the greatest musician in Israel. pero su llamado no era ser el mejor músico de Israel. Hello? Hello. His gifting was not his calling.
Su don no era su llamado. Pastor Ajo, Pastor Ajo, your gifting is not to be the apostle of Cuba. su don no es ser el apóstol de Cuba. Your gifting is to become like Jesus Christ. Su don es ser Su como llamado. su llamado es ser como Cristo Jesús. But he's a great apostle, Pero él es un gran apóstol. but that's not his calling. Pero ese no es su llamado. That's his gifting. Ese es su don. To be a spiritual father to many. Es ser un padre espiritual para muchos. Him and his wife are spiritual parents Él y su esposa son padres to espirituales many in a Cuba. muchos en Cuba. But that's not their calling. Pero ese no es su llamado. So they can be successful Ellos pueden tener éxito in the natural realm, en el ramo natural, but fail completely in their destiny. pero entonces no tener éxito en su destino. David's calling was to the throne. El llamado de David fue al trono. The harp opened the door. El arpa abrió las The puertas, throne fulfilled his purpose. pero el trono era el cumplimiento de su But propósito. sometimes Christians are like children. Pero a veces los cristianos son como niños. They become fascinated with the gifts. Se fascinan con los dones. Some pursue prophecy. Algunos buscan la profecía, Others are looking for miracles. algunos buscan Others milagros, preaching. algunos la predicación, Others worship. algunos la adoración, Others leadership. algunos el liderazgo. But the gifts are just tools. Pero los dones son solo herramientas, Calling is purpose. pero el llamado es el propósito. Gifts will open doors for you, Los dones le abrirán puerta, but your calling determines why God opened those doors. pero el llamado es lo que determina por qué Dios ha abierto estas puertas. How many say amen this ¿Cuántos morning? dicen amén esta mañana? I want to give you the last point and then we're going to pray. Le quiero dar el último punto y luego oramos. Our calling is God's eternal purpose. Nuestro llamado es el eterno propósito de Dios. What is our calling? ¿Cuál es nuestro llamado? Some people might say, I'm called to preach. Algunos pueden decir, yo estoy llamado a predicar, I'm called to teach. yo estoy llamado a enseñar. We gave a seminar a few months ago in South Carolina, Dimos un seminario hace unos meses atrás en Carolina del Sur and I gave a teaching, a training on the ministry of teaching. y di un entrenamiento sobre el ministerio de enseñanza. Teaching is one of my gifts, Uno de los dones que tengo es la enseñanza, but that's not my calling. pero ese no es mi llamado. People say, I'm called to missions. Hay gente que dice, estoy llamado a las misiones, I'm called to be a worshiper. estoy llamado a ser un adorador, But all those are just assignments. pero eso solamente son asignaciones. The calling is higher than all that. El llamado es mucho más alto que esto. In Ephesians chapter 1, En Efesios capítulo 1, in verse 9 and 10, versículos 9 y 10, Paul reveals this fact. Pablo revela esta realidad. Ephesians chapter 1, Efesios 1, verse 9. versículo 9, He made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in him with regard to an administration suitable to the fullness of times, that is, the summing up of all things in Christ, things in the heavens and things on the earth. dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Here, Paul was beginning to understand what was in the heart of God before he created man. Pablo empezó a entender lo que había en el corazón de Dios antes de crear al hombre. And he continues in verse 17. Y continúa en el versículo 17, That the God of our Lord Jesus Christ, que el Dios de nuestro Señor the Jesucristo, Father of glory, el Padre de gloria, may give you a spirit of wisdom os dé espíritu de sabiduría and revelation y de revelación in the knowledge of Him. en el conocimiento de Él. How many know that you have spiritual eyes? ¿Cuántos saben que ustedes tienen Ojos. ojos espirituales? We have physical eyes Tenemos ojos físicos and we have spiritual y eyes. también tenemos ojos espirituales. He said, I pray that the eyes of your heart be open or be enlightened. Él dijo, yo oro para que los ojos espirituales sean alumbrados o sean abiertos, So that you will know para que ustedes sepan what is the hope of his calling.
¿Cuál es la esperanza de su llamado? So the hope of his calling is not things that we do. La esperanza de su llamado no son cosas que nosotros hacemos. God is not sitting in heaven Dios no está sentado en el cielo saying, oh, I hope that Cornerstone baptizes 30 people next time. diciendo, ay, yo quisiera, como tengo esperanza de que Cornerstone bautice 30 gente la próxima vez. No, God is in heaven Dios está en el cielo saying, I hope Cornerstone is growing in the image of Christ. y diciendo, yo tengo la esperanza de que Cornerstone crezca a la imagen de Cristo. Because God is not so interested in the things that we do, Porque Dios no está interesado en las cosas que hacemos. even though He is. A pesar de que lo está, He wants us to be faithful, Él quiere que seamos fieles, consistent, que seamos consistentes, but there's something higher that God is hoping for. pero Dios tiene esperanza de algo aún más alto. It is who we become. Es en quien nosotros nos convertimos, Because God has purposed porque Dios tiene propósito that Christ will have a bride de que Cristo va a tener una novia made in His image. hecha a su imagen. And that's why our Father disciplines us. Y por eso es que nuestro Padre nos disciplina. That's why He removes idols from our lives. Por eso quita los ídolos de nuestras vidas. That's why He allows trials in our Por life. eso permite las pruebas en nuestras vidas. That's why sometimes He doesn't respond Por eso algunas veces ni nos responde to our prayers. a nuestras oraciones. And we think that God is slow Y pensamos que Dios es lento, because He's changing us porque Él nos está and cambiando He's preparing us y nos está preparando for the wedding feast of the Lamb. para la boda del Cordero. He's the master sculptor. Él es el maestro esculpidor. He's the Michelangelo of heaven. Él es el Miguel Ángel de los cielos. We are just a block of marble. Nosotros somos un bloque de mármol. And every time He hits us with His hammer, Y cada vez que nos da con el martillo and every piece that falls off, y cada pedazo que sale de where it nosotros feels like we're losing something. y sentimos que estamos perdiendo algo. But the sculptor doesn't see the marble. Pero el que está esculpiendo no ve el mármol. He sees the masterpiece inside. Él ve la obra maestra que está dentro. God sees what's inside of you. Dios ve lo que está dentro de usted. Every trial that we go through is the hammer of God. Cada prueba por la cual pasamos es el martillo de Dios. Every disappointment, Cada desilusión, everything that makes us upset todo aquello que nos molesta, is God showing you something that He wants to remove from your life. es Dios enseñando algo que quiere remover de su vida. And one day the bride is going to stand before Jesus. Y un día la novia se va a parar delante de Jesús And all of heaven y todo el cielo and all of creation y toda la creación will marvel se va a maravillar at the masterpiece of God. a la obra maestra de Dios. Aleluya. And so that's why we believe Por eso creemos that the greatest danger to modern day Christians que el peligro más grande del cristianismo moderno is settling for the gifts and not transformation. es conformarse con los dones y no con la transformación. We celebrate talent. Nosotros celebramos los talentos. God celebrates how we look Dios celebra cómo nosotros nos vemos spiritually. espiritualmente. We admire ability. Nosotros admiramos las habilidades, God desires holiness. pero Dios anda buscando santidad. We're looking for a platform Nosotros estamos buscando plataformas so we can express ourselves. para poder expresarnos a nosotros mismos. God is preparing a bride. Pero Dios lo que está preparando es una novia. Your gifting may bring you before kings. Sus dones puede que lo lleven delante de reyes. Oh, they speak well. O hablan muy bien. They love God. Aman a Dios. They're anointed. Están ungidos. But only transformation will prepare you for the King of Kings. Pero solamente la transformación lo va a preparar para el Rey de Reyes. And that's the end of my message Y ese today. es el fin de mi mensaje de hoy. Amen. So I want to ask you a question this morning, Le quiero hacer una pregunta esta and then we mañana want to close in prayer. y luego cerramos en oración. Has God been wrestling with you? ¿Ha estado Dios luchando con usted?
Have you been resisting the Father's hand? ¿Ha usted resistido la mano de Dios? Are you mistaking the discipline of God for rejection? ¿Está usted confundiendo la disciplina de Dios con rechazo? Maybe you've been asking, why is this happening to me? Tal vez se está preguntando, ¿por qué me está sucediendo esto? Maybe today heaven is giving you the answer. Tal vez hoy el cielo le está dando la respuesta. Because I love you too much Porque te amo demasiado to leave you the way that you are. para dejarte como estás. God left Esau alone. Dios dejó a Esaú como él quiso. He let Esau be Esau, Él dejó que Esaú fuera Esaú, but Jacob was transformed. pero Jacob fue transformado. What would you rather be? ¿Cuál desearía usted ser? Do not despise the dealing of God in your life. No tenga por menos cómo Dios obra con usted. Do not be angry at God because he took away something you loved. No se enoje con Dios porque le quitó algo que usted amaba. Every tear has a purpose. Cada lágrima tiene un propósito. Every correction has a purpose. Cada corrección tiene un propósito. The Father is preparing a bride for his son. El Padre está preparando una novia para su hijo. The question is, will you surrender? La pregunta es, ¿usted se va a rendir? Will you stop asking God ¿Va a detenerse de preguntarle a Dios to just bless your plans? que bendiga sus planes? Oh, God, bless this for me. Ah, Dios, bendice esto por mí. I want to do that. Yo quiero hacer esto. Bless me. Bendíceme. Help me to fulfill it. Ayúdame a cumplirlo. Help me get this. Ayúdame a conseguir Help esto. me get that. Ayúdame a conseguir lo otro. We have to stop asking God for things Tenemos que parar de preguntarle y pedirle a Dios cosas. and instead ask him to fulfill his purpose in our lives. En vez, vamos a preguntarle o pedirle que haga su propósito en nuestras vidas. Lord, take away every idol from my life. Señor, saca todo ídolo de mi vida. Break every area of myself. Quebranta toda área de mi vida. Make me in the image of Jesus. Hazme a la imagen de Cristo. I don't want to live using my gifts only. Yo no quiero vivir solamente usando mis dones. I want to fulfill your calling. Yo quiero cumplir con tu llamado. I want to become part of the bride Yo quiero ser parte de la novia that you are preparing for your son. que tú estás preparando para tu hijo. If this is you today, Si ese eres tú hoy, I invite you to stand right where you are. te pido que te pongas de pies ahí donde estás. The potter wants to shape the clay. El alfarero quiere moldear la masilla. Let the Father complete his work. Deje que el Padre complete su obra. Let the bride prepare herself, Deje que la novia se prepare a sí misma. because the day is coming when the trumpet will sound Porque el día se acerca que sonará la and the trompeta bridegroom will come. y el novio llegará. And only that which has been formed into the likeness of Jesus Y solamente aquello que ha sido formado a la imagen de will Cristo be ready to meet him. estará preparado para reunirse con Él. The Bible says, let us rejoice and be glad La Biblia dice que nos gocemos and give glory to him, y le demos gloria a Él, because the marriage of the Lamb has come and his bride has prepared herself. porque la boda del Cordero ha llegado y la novia se ha preparado. It was given to her to clothe herself in fine linen, Se le ha concedido que se vista de lino fino, bright and clean. limpio y resplandeciente, For the fine linen is the righteous acts of the saints. porque el lino resplandeciente son las obras justas de los santos. May we be among those who are ready on that day. Que nosotros seamos de aquellos que están listos ese día. Father, today we thank you Padre, este día te damos for your gracias word. por tu palabra And we pray that you would do whatever is y necessary te pedimos que tú hagas lo que sea necesario to bring about the transformation you want to bring in our lives. para que traigas la transformación que tú tienes que traer a nuestras vidas. No matter what it costs us, No importa lo que nos cueste, even if we limp on the way to heaven, aun si confiamos al cielo, do whatever it takes haz lo que tengas que hacer to bring us to your throne and to your presence. para que nos traigas a tu presencia y a tu trono. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos dicen, amen and amén. amen. y God bless amén. you. Que Dios les bendiga. The altar is open. If you need prayer today,